La programación en este momento, pues vamos a escuchar declaraciones del diputado de la Asamblea Nacional, Winston Flores, quien se va a pronunciar respecto a la situación que se vivió en la situación del clínico, situación que además dejó 2 fallecidos una vez que hubo una falla eléctrica en este hospital. Diputado, buenos días. Sí, muy buenos días, les habla el diputado Winston Flores. Bueno, esta rueda de prensa tiene como intención seguir denunciando los hechos graves, la catástrofe que sucedió en el Hospital Clínico Universitario el día sábado a partir de las 5 de la tarde, donde hice presencia física junto con la presidente de la FCU de la Universidad Central de Venezuela, Rafaela Requesén. Pudimos estar en el Hospital Universitario y en primer lugar decir, el Hospital Universitario solo tiene en estos momentos, además de toda la gravedad de esa falla eléctrica, solo está funcionando al 25%, siendo uno de los hospitales más importantes del área metropolitana e inclusive de referencia nacional. Esto se agravó el día sábado cuando efectivamente hubo un apagón total de todas las instalaciones, incluyendo terapia intensiva, quirófanos, emergencia, tanto adulto como pediátrica, causando efectos como lo fue el fallecimiento por denuncias de propias enfermeras y de médicos de 6 muertos en ese instante que yo estuve haciendo la visita. Posteriormente, el día domingo me llamaron y me avisaron de que fallecieron en total 12 pacientes, como lo reportó también la periodista Beatriz Adrián. En ese sentido, vemos cómo el Hospital Universitario se convirtió en un centro de baile, de enseñanza de samba, de garotas, porque el director del hospital, en vez de estar pendiente de la logística, de todo lo que es el mantenimiento y la atención de los pacientes, se dedica a la fiesta y a la rumba. Y esto trajo como consecuencia un homicidio culposo, un homicidio inclusive hasta intencional. Maduro habla de actos terroristas, pero el único acto terrorista es el cometido por su régimen. No puede ser que teniendo el Hospital Clínico Universitario plantas eléctricas de emergencia para todas las áreas, estas plantas están desmanteladas, sin funcionar. Es definitivo, si tú vives en Venezuela, que tienes que entender que Corpoelec te quita la luz todos los días porque no hay sistema eléctrico. Pues bien, esta vez no fue Corpoelec, fue una falla interna del sistema eléctrico del Hospital Clínico Universitario. Un cortocircuito de grandes magnitudes, que pudo haber causado hasta el incendio de todo el hospital. Es así como vemos que aquí no quieren caminar, no quieren funcionar, no quieren hacer nada. Mire, cuando yo estaba dentro del hospital, en esa oscuridad total, el área de emergencia adulta e infantil tenía olores putrefactos, porque no hay aire acondicionado, por la situación tan grave que se vivió en ese momento. Los pacientes que habían fallecido no habían sido movidos de sus camas, en el caso de la terapia intensiva. Entiéndase lo siguiente, más allá de que el régimen no quiera confirmar la muerte de estos pacientes, yo le pregunto a cualquier venezolano y en el mundo, si un paciente está conectado a ventilación mecánica y se va la luz, ¿qué podemos esperar que suceda en ese momento? Pues la muerte del paciente, porque si está entubado es porque tiene una enfermedad, una insuficiencia respiratoria, un edema agudo de pulmón o una enfermedad cardíaca que no le permite respirar por sí mismo. Entonces, más allá que quieran esconder la fatalidad de estos 12 muertos, el régimen debería dar la cara. Tenemos entendido, y debería dar la cara renunciando todo el mundo, debería dar la cara con el cese de la usurpación, debería dar la cara Maduro retirándose del país, porque en pocas palabras ha cometido crímenes que son de lesa humanidad. Como unos familiares que creen en el sistema de salud venezolano o creían en el sistema de salud venezolano, que tienen a su paciente en esas condiciones, pueden recibir la noticia de que mueren no por temas médicos, no por otra cosa, sino por un tema de que se va la electricidad en el hospital. Bueno, no creo que traiga nada positivo, el hospital está solo al 25% de sus funciones
y el director pasado tenía la afición de las garotas. No sé si el director nuevo tendrá afición hípica o otro tipo de afición, porque no nos extraña que un día de esto metan un caballo ahí también en vez de atender a los pacientes. Yo creo que no va a cambiar nada. Aquí lo único que puede cambiar la grave crisis, el genocidio silencioso en salud y lo que viven los venezolanos es la salida del usurpador de Miraflores. ¿Pudieron ustedes conversar con los familiares de los fallecidos y si se está haciendo algún tipo de seguimiento desde la Asamblea Nacional, o ellos indicaron si tomarán algún tipo de acciones de realizar denuncias con esta muerte? Sí, yo pude hablar con uno de los familiares. El familiar, con una gran tristeza y dolor, me decía: diputado, denunciar en la fiscalía ¿para qué? Diputado, denunciar en el 6CPC ¿para qué? Diputado, denunciar en alguna instancia ¿para qué? Ir a la defensoría del puesto y no del pueblo ¿para qué? Definitivamente la desesperanza de esa familia era la resignación de haber perdido a su ser querido. Pero yo les dije, tenemos que cumplir con los canales regulares para que estas denuncias puedan ir a la Corte Penal Internacional, estas denuncias puedan estar en la ONU, porque a través de ese sustento de los documentos es que podemos seguir demostrando la usurpación que existe hoy en el país y seguir demostrando la falta de instituciones legítimas y que no les importa la muerte de nadie. Mire, Maduro en su discurso ayer aquí en este Palacio Legislativo, era un discurso de usurpadores, una asamblea constituyente usurpadora junto con el usurpador mayor de Miraflores. Hablaba de un país que no sé si se fumó algo, porque hablaba de un país que no existe, hablaba de un país irreal, hablaba de otro país que yo creo que no sé si él piensa que está en otro tipo de circunstancias. Aquí lo que existe son condiciones inhumanas, condiciones a nivel de la salud graves y críticas, donde no hay medicamentos, donde no hay condiciones de infraestructura, porque el hecho de que se vaya la luz en el Hospital Clínico Universitario ocasionó estas graves consecuencias, pero la luz se va en todos los hospitales. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que en los demás hospitales de Caracas, exceptuando el Clínico, el Pérez Carreño y el Militar, no tienen terapia intensiva, no pueden tener un paciente con ventilación mecánica porque no tienen las condiciones, habiendo hospitales como el Algodonal, el del Ídice, el Domingo Luciani, que deberían estar también en esas condiciones como hospital tipo 4. Hablaba que las máquinas están paralizadas, las plantas eléctricas estaban paralizadas. ¿Tiene conocimiento desde cuándo específicamente están paralizadas y qué otras fallas pudo apreciar usted en la visita realizada al hospital? Mire, las fallas de infraestructura dentro del hospital, respondiendo a la última pregunta, son gravísimas. Primero, olores putrefactos en todas las áreas del hospital, sin agua, no se recoge la basura a tiempo, sin ascensores, solo los prenden para subir determinadas emergencias. Los familiares esperan a sus pacientes, a sus familiares enfermos en condiciones paupérrimas. No existe de verdad ningún interés para que se pueda tener una salud digna en Venezuela. Y respondiéndote lo otro, es que definitivamente todo lo que está sucediendo alrededor de esa situación de que si van a hacer algo o que esto traiga soluciones, definitivamente no va a suceder. ¿Pero tiene conocimiento desde cuándo están paralizadas esas Las plantas eléctricas están desmanteladas, les han robado los cables, les han robado la batería, no tienen gasoil, están sin las conexiones necesarias. Decirte desde hace cuánto tiempo sería especular, pero a mí no me extraña que tengan meses así, porque de verdad no veo otra explicación. Y si se dañaron hace poco, la única razón que tenía, o lo único que tenía que hacer el director del hospital era resolver el tema de esas plantas eléctricas de una manera prioritaria y de emergencia. sobre los pacientes que pudieron ser trasladados a otros centros hospitalarios, ¿tienen conocimiento de cómo se encuentra el estado de salud en este momento? Fueron trasladados a hospitales como el Pérez Carreño y el Militar. Unos contactos que hice con algunos de los familiares que conocí durante los traslados dicen que están en condiciones estables porque fueron trasladados a tiempo. Y debo reconocerlo así, Defensa Civil, por cierto, Defensa Civil Baruta, la que tuvo a cargo todo el aparataje y todo lo que tuvo que ver con la logística de traslado de los pacientes. Diputado, ¿usted tiene conocimiento si el anterior director se le aplicó alguna sanción por parte del Ejecutivo, alguna pena administrativa? Bueno, debería estar preso en estos momentos.
debería estar hasta aislado en una celda por los delitos que cometió ese señor. Ese señor cometió un delito de homicidio, pero no tenemos ningún resultado de eso porque este régimen esconde todo. Este régimen te dice que lo detiene, pero es capaz que está en su casa. Este régimen te dice que está avanzando en algo, pero es capaz que el señor está disfrutando de la corrupción y de todo lo que hizo en el Hospital Clínico Universitario. ¿Van a plantear en el Parlamento la discusión de este punto y crear una comisión o hacer algún tipo de seguimiento a este caso? Hoy hay un punto de información sobre este tema que para nosotros es de vital importancia y entendemos que sí debemos tener una comisión especial para que investigue este caso, como otros casos más que están sucediendo en el tema de la salud, porque hoy, por ejemplo, mire, yo les quiero ya advertir algo y lo denuncio ya. Maduro dijo ayer que los terroristas quemamos un galpón, o que quemaron un galpón X, los terroristas X, quemaron un galpón en Guarenas, Guatire, del Seguro Social, y ahí estaban los materiales de diálisis. Seguramente mañana, cuando las unidades de diálisis estén cerrando y colapsando por falta de material, dirán que fue por este acto de terrorismo de X personas. Y la verdad es que aquí no existen actos de terrorismo, la verdad que el único terrorista es el usurpador Maduro, el usurpador que está en Miraflores. ¿Tienen ustedes conocimiento si esta situación que sucedió en el clínico pudiese ocurrir en otros hospitales? Ya sabemos que se ha ido la luz en otros centros asistenciales, pero a la magnitud de lo que ocurrió. Bueno, es muy buena tu pregunta porque denunciamos de una vez y advertimos y le exigimos a quienes estén en el Pérez Carreño y en el Hospital Militar que tengan la conciencia mínima necesaria de tener las plantas eléctricas en buenas condiciones, porque ellos ya saben que Corpo Elec o Corpo Fatal siempre vive cortando la luz en todas partes de Venezuela y se va. Y como lo digo y lo repito, hoy los únicos hospitales tipo 4 de Caracas que pueden tener a un paciente en terapia intensiva entubado o que pueden estar bajo ciertas condiciones son Pérez Carreño y Militar. El resto de los hospitales se podrá ir la luz, pero estos pacientes no estarán ahí porque no existe terapia, porque están cerradas prácticamente por falta de condiciones, por falta de equipo. Es así que definitivamente la crisis en la salud está llevando al pueblo venezolano a una desgracia continuada de horas y horas, porque aquí están falleciendo en los hospitales miles de venezolanos. Lo que pasa es que se esconde, esas cifras simplemente son cifras que se levantan por la valentía de médicos y enfermeras que le informan a los diputados de la Asamblea Nacional lo que sucede en estos centros hospitalarios. Muchísimas gracias. Bien, eran declaraciones entonces del diputado de la Asamblea Nacional, Winston Flores, quien